a hablar acerca del liderazgo y cómo debe ser un líder de la iglesia, cómo debe ser usted en la congregación y por fuera. Sobre todo este tema es también para aplicarlo en la sociedad, ¿sí? No solamente es para aplicarlo nosotros acá dentro de la función que desempeñamos nosotros como líderes de alabanza, pastores. Es un tema que usted lo tiene que llevar allá afuera y lo tiene que poner en práctica para que usted siempre, de gloria en gloria, de triunfo en triunfo y de victoria en victoria, de la mano del Señor Jesucristo. Antes de eso vamos a hablar de un derecho que hay sobre nuestras vidas de parte de Dios, ¿sí? Nosotros tenemos un derecho de parte de Dios. Por allá Juan 1:12 dice que a todos los que le recibieron, o sea, la palabra del Evangelio, al Señor Jesucristo, se les dio el poder, se les da la potestad de hacerse hijos de Dios. O sea, hay un derecho, hay una ley, hay una autoridad de parte de Dios para nosotros ser hijos de Él. Y es que nos hacemos hijos cuando aceptamos a su Hijo, precisamente. La única forma de yo de acercarme a Dios y de ser su hijo es aceptando a su Hijo. No hay otra forma. O sea, como quien diría, el Hijo de Dios se hizo hombre para que el hombre se haga hijo de Dios. Nosotros nos acercamos a Dios como hijos solo cuando aceptamos el Evangelio de Jesucristo. Si no lo aceptamos, somos una criatura de Dios, una creación más. Fíjense que, por ejemplo, los que son padres tienen a su hijo y como diría Adán, este es hueso de mis huesos, carne de mi carne. Resulta que si usted es un artista, por ejemplo, y hace una obra de arte, y hace un cuadro y lo expone, esa es su creación. Pero si usted engendra un hijo, ese es su hijo. Esa es la gran diferencia. Así venimos a ser nosotros delante de Dios. Si nosotros no aceptamos al Señor Jesucristo, somos una creación más de Dios, como un árbol, como un pájaro, como una montaña, pero no tendríamos ese título que Dios nos ha entregado, esa identidad que Dios nos ha dado, que es ser hijos de Dios. Entonces nosotros debemos hacer uso de esa identidad. Nosotros debemos andar por la vida creyéndonos esto que Dios nos ha dado y que es vida y que esa vida está en su Hijo, en nadie más. Esa es la identidad y el poder y la autoridad que Dios nos ha dado. Entonces fíjese, hermano, que también se crea, por decir algo de alguna manera, por parte del maligno un derecho, ¿sí? Si nosotros no cumplimos los mandamientos de Dios, también el maligno tiene, por decirlo de alguna manera, un derecho sobre nuestras vidas. ¿Cuándo se crea el derecho legal o la autoridad del maligno sobre la vida de nosotros? Cuando nosotros no obedecemos las cosas de Dios. Y la palabra de Dios dice que acontecerá que si no oyeres atentamente la voz del Señor tu Dios para guardar y poner por obra todos sus mandamientos, vendrán sobre ti estas maldiciones y te alcanzarán. En el Génesis, usted lo escudriña y hay una ley, o sea, Dios da una ley. Cuando hay el pecado se genera una ley. ¿Y la ley del pecado cuál es? La muerte. Porque el que peca muere. Tristemente la muerte no tendría por qué existir, pero entró a la humanidad por el pecado. Hay una consecuencia. Entonces hay una reclamación del maligno cuando la persona incumple una ley de Dios. Cuando nosotros como creyentes incumplimos una ley de Dios, un mandato de Dios, se genera una ley, por decir alguna reclamación. El maligno no va a venir a mi vida a molestar o a reclamarme mientras yo cumpla los mandamientos de Dios. Yo estoy dentro de una sociedad y estoy regido por unos códigos, por unos decretos, por unos mandatos, por el código de tránsito, por el código civil, por el código penal. Y mientras yo cumpla los mandamientos de esta sociedad, pues yo no me voy a meter en problemas judiciales de ninguna índole. En el mundo espiritual ocurre lo mismo. Mientras yo cumpla los mandatos de Dios, pues voy a estar libre, sano, edificado, restaurado, de gloria en gloria, de triunfo en triunfo, de victoria en victoria. Pero si yo incumplo la ley de Dios, sus mandamientos, vendrán sobre ti, dice el Señor, todas estas maldiciones que te alcanzarán. Ahora, escuche esto. No es que Dios lance la maldición, entendamos esto y lo quiero dejar muy claro. Lo que pasa es que el maligno se aprovecha de que hay una ley incumplida y acusa o reclama. De acuerdo a la ley incumplida es la consecuencia. Por ejemplo, si en este mundo natural en el que vivimos nos regimos bajo unos reglamentos y el código de tránsito de policía
dice no se pase el semáforo en rojo, se lo pasó, hay una consecuencia. No deje que su mascota se haga en la vía pública, se hizo, hay una consecuencia. Entonces, mientras no había una ley, no había una consecuencia. Ahora que hay una ley, la ley de Dios, hay una consecuencia. Entonces, fíjese que el maligno me va a reclamar a mí o a cualquier persona de acuerdo a la ley que yo le incumpla a Dios. Si yo le incumplo al Señor una ley, me va a caer una consecuencia. A no ser que por voluntad de Dios me la quite cuando yo me arrepienta. Pero puede quedar la secuela de esa consecuencia. Por ejemplo, el Señor dice, no robes, es una ley de Dios, hasta el ateo la conoce, todo el mundo sabe que robar está mal, es una ley de Dios, está ya escrita en Éxodo 20. Y si yo, estando aquí, proclamándoles la palabra, y salgo y soy tentado y caigo en la tentación, y me robo y me cojo lo que no me pertenece, hurto, robo, entonces hay una reclamación del maligno, y de acuerdo a la ley incumplida, me coge una consecuencia. En este caso es una ley de prosperidad, entonces si yo robo, pues me van a robar, porque el hombre de lo que siembra cosecha. Entonces, fíjense que muchas veces nosotros hemos incumplido esas normas y por eso hay consecuencias en nuestras vidas. No nos hemos arrepentido, no hemos pedido a Dios que quite la consecuencia del pecado en nosotros. Fíjense que el maligno reclamó al Señor Jesucristo por la ley. Vino y le dijo, la palabra dice que si usted es el Hijo de Dios, entonces también dice la palabra cuando lo tienta, dice que se lance de ese peñasco, de ese pináculo del templo, porque la ley dice que a sus ángeles mandará acerca de ti que te guarden en todos los caminos para que tu pie no tropiece en piedra. O sea, el maligno, como Cristo le sacó la palabra, el maligno les gana a usted y a mi hermano, se sabe la palabra, claro. Le sacó la ley. Le dijo, sí, pero también está escrito que si usted se lanza de ese pináculo del templo, los ángeles vienen y no permiten que su pie tropiece en piedra. Entonces, si yo estoy siendo reclamado en el mundo espiritual, es porque he incumplido leyes. Y leyes que pueden ser de la herencia. Usted tiene que revisarse en la herencia que hay. ¿Qué hay? Si estoy pagando cosas de los padres para que yo pueda romper y Dios tenga misericordia y pueda quitar la consecuencia del pecado de ellos en mi vida, ¿sí? Porque yo qué culpa tengo del pecado de mis padres, nosotros qué culpa tenemos de lo que ellos hicieron. Lo que yo tengo la culpa es de no aceptar el remedio. Dios me proporciona que es el evangelio de Jesucristo para quitarme esa consecuencia. De eso sí soy culpable, de no aceptar el evangelio del Señor Jesucristo, mi salvación, no de lo que traiga la genética. Ahora bien, yo quiero hablarles acerca de un poquito, quería hablar del derecho legal, vamos a hablar del liderazgo de las personas en la iglesia. También se genera el derecho legal cuando Adán y Eva pecan. El Señor le dice y da una ley a cada uno, le da una ley a Eva, le da una ley a Adán y una ley o una sentencia a Satanás. Entonces a Adán le dice que por cuanto pecó, le dice que la tierra le producirá cardos y espinos, ¿verdad? Y que tendrá que llevar el pan a tu casa con dolor y sufrimiento, con el sudor de su frente. Y le dice, del polvo te tomé y al polvo volverás por el pecado. A Eva le da otra ley, parirás con dolor a tus hijos, por eso la consecuencia en muchas familias que sufren las madres, sobre todo por los hijos, hasta el último momento. Y a la serpiente le dice que te arrastrarás y polvo comerás todos los días de tu vida. O sea que hay una ley del maligno en el hombre, que es que ¿de qué se alimenta el diablo? Del polvo. ¿Y quién es el polvo? El hombre. O sea que el diablo se va a alimentar de lo que el hombre cuando peca le proporciona. Cuando la persona peca, alimenta al maligno, le proporciona con el pecado. Entonces ahí se genera un derecho de legalidad. Fíjense que cuando nosotros nos arrepentimos, cuando nosotros aceptamos el evangelio del Señor Jesucristo, se quita toda reclamación del maligno y nos apartamos del pecado, porque cualquiera que confiesa el pecado alcanzará la misericordia, el perdón de Dios. El que no prosperará o no será perdonado. Cualquiera que lo confiesa y se aparta. Esa es la diferencia. Y se aparta, o sea, sigue el evangelio de Jesucristo. ¿Qué es seguir a Jesucristo? Seguir a Jesucristo es no pecar, vivir como Él vivió, andar como Él anduvo en la doctrina que Él nos enseñó. Eso es seguir a Jesucristo. Más allá de cualquier tipo de ritual que se haga en las iglesias, seguir a Jesucristo es no pecar y par de contar. Pero el mundo se enredó,
La gente se enreda con cosas, con situaciones. No, seguir a Jesucristo es dar testimonio donde usted va, llevarlo, confesarlo, creerlo. Que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios lo resucitó o lo levantó de los muertos, serás salvo. Que con el corazón se cree para justicia, para justificarme, para ser justo delante de Dios, y con la boca se confiesa para salvación, que es lo que estamos haciendo, que es lo que usted debe hacer donde usted va, llevar el testimonio, llevar al Señor Jesucristo. Ahora, ese derecho legal se quita cuando yo acepto ese evangelio, cuando soy bautizado en el Espíritu, cuando viene el Espíritu Santo y me da de sus dones o me da de sus frutos. Acuérdense que la palabra dice que contra tales cosas no hay ley. O sea, se quita el derecho de legalidad, se quita esa reclamación. Contra tales cosas, ¿cuáles cosas? El amor, el gozo, la paz, la paciencia, la bondad, la fe, la benignidad, la templanza o el dominio propio. Contra esos dones que da el Señor, contra esos frutos que da el Señor, no hay ninguna ley del maligno de reclamar. Amén. Entonces vamos a hablar aquí acerca de los líderes de la iglesia. Los líderes de la iglesia, como ustedes en la alabanza, como menor hasta el mayor en la iglesia, o tenemos que tener una serie de características para ser aprobados por Dios y por los hombres, ¿sí? En la antigüedad habían escuelas de estudio, por ejemplo, los profetas estudiaban la palabra de Dios y ellos tenían que tener una serie de características. Por ejemplo, Samuel tenía escuela de profetas, Samuel enseñaba la palabra. Él la recibió del sacerdote Elí y él la enseñaba y formaba profetas, les enseñaba. Sí, y también Pablo enseñaba y Pablo daba a Timoteo instrucciones. Y en una de estas, en Timoteo, Pablo le da a través del Espíritu a los líderes de la iglesia unas indicaciones y unas instrucciones que nosotros debemos cumplir aquí dentro de la iglesia y allá afuera en la sociedad. Y no solo para líderes, sino para todo aquel que está en su trabajo, desde en lo personal, en lo profesional, en todas las áreas de la vida, aplican estas características que vamos a escudriñar. Fíjense que aquí dice Timoteo 3, del 1 al 13, dice: la siguiente declaración es digna de confianza. Estoy escudriñando Biblia, Nueva Traducción Viviente. La siguiente declaración es digna de confianza, claro, porque nos la da el Espíritu Santo. ¿En quién confiamos? ¿Sí? Si alguno aspira a convertirse en líder de la iglesia y desea una posición honorable, si alguno desea una posición honorable no solo en la iglesia, sino con su familia, con su casa, en su trabajo, en su proyección profesional. Esto, la palabra de Dios es viva y eficaz, y no solo acá, sino allá afuera. Dice: por esta razón, un líder de la iglesia debe ser un hombre que lleve una vida intachable. La primera condición es que tenga una vida intachable. O sea, que es intachable, que nadie lo juzgue, que nadie lo señale, que no tenga tacha alguna. Eso es intachable. Que tenga buen testimonio, que tenga una buena conducta, una excelente conducta en la iglesia primeramente y en su entorno social. Debe serle fiel a su esposa. La segunda característica de un líder cristiano o un pastor, llámese líder apóstol, profeta, pastor, evangelista o maestro, que son los ministerios que consolidan la iglesia de Cristo, ¿sí? Tiene que ser fiel a su esposa, claro. Debe ser una persona que la ame, que la respete, que edifique a su esposa, que oren juntos, que ore por ella, que ella ore por él. Deben corregir las fallas, deben perdonarse, deben ser uno solo. Esto es dar testimonio. Todo esto es el testimonio. Todo esto que estamos aprendiendo acá es el testimonio. 3. En esta Nueva Traducción Viviente dice: debe tener control propio. O sea, debe tener dominio propio. Claro, la persona que es un líder no debe exaltarse, no debe airarse, debe permanecer en el espíritu, debe, digamos que, respirar, que no dejar que el enojo le dure todo el día. Los psicólogos dan una terapia y dicen: a ver, tranquilo, cuente hasta 10, ya. Y sí funciona, claro, se relaja la persona. Ahora imagínense con el Espíritu Santo. Usted, Espíritu Santo, ayúdame a calmarme con mis palabras, con mis acciones, con la forma en que transmito, con lo que digo, ¿sí? Tener dominio propio, no dejar que el enojo le dure todo el día. Airaos, pero no peques, o sea, están en toda la autoridad y en todo el derecho, porque somos carne muchas veces.
Pero eso no nos debe llevar al pecado. Debemos luchar, como dice la Escritura, en el Espíritu contra las obras de la carne. No solamente aquí siendo líder, ni predicando la palabra, sino allá en su entorno familiar, personal, social, dominio propio. Porque si yo me despojo en prosa y verso, pues hermano, la embarro donde esté, en mi trabajo, con mi esposa, con los hijos. Tengo que tomar control. Para eso Dios me ha dado un intelecto. Controlarme, dominar mis deseos y saber transmitir. Si yo no tengo al Espíritu Santo, va a actuar mi carne, y la carne me lleva a muerte, mientras que el Espíritu me lleva a vida. Usted discuta con alguien en su casa, en su familia, ¿y qué le queda? Un sentimiento de culpabilidad. Entonces fíjese una cosa, yo tengo que tener dominio propio. En esos momentos es que usted y yo somos conocidos delante de Dios, no aquí. Esto es una obra para edificar, y es una obra que va a tener un premio un día, pero esto no me salva ni me condena. Usted es conocido y yo delante de Dios es cuando no pecamos, cuando tenemos dominio propio, cuando damos testimonio allá con el jefe, con el compañero de trabajo, con el colaborador, con el entorno familiar. Ahí sí somos conocidos delante de Dios. Porque tal yo aquí estar predicándoles la palabra y compartiéndoles, y gloria a Dios y amén, aleluya, y sí, gloria a Dios y amén, aleluya. Pero llego a mi casa y no doy testimonio porque me desbordo en prosa y verso, porque no tengo dominio propio. ¿De qué me vale? Dios me conoce a mí, es por estas características que nos está entregando a través del Espíritu Santo. Amén. Vivir sabiamente y tener una buena reputación. Cuarto, vivir sabiamente. O sea, usted tiene que tener la sabiduría, que es una característica del Espíritu Santo, para tomar las mejores determinaciones en su entorno donde se mueve. Las decisiones que yo tomo en mi propia opinión me llevan a amargura, me llevan a dolor, me llevan a llanto, me llevan a tristeza. Yo tengo que tomar las mejores decisiones, y eso solamente se hace con la sabiduría. Y principio de sabiduría es el temor ¿a quién? A Dios. Yo tengo que estar en el Espíritu, sometido a Dios. Someteos pues a Dios, resistid al diablo y de vosotros subirá, para poder tener la sabiduría que viene de él. Si yo no me someto a Dios, hermano, tengo la sabiduría de este mundo, y la sabiduría de este mundo es antinatural y es diabólica. Yo tengo que sujetarme solo a Dios, a nadie más. Ser esclavo de su Hijo Jesucristo, de nadie más. Ahora, hay instituciones a las que usted debe someterse, hay autoridades a las que debe someterse, está bien, claro, respetamos eso. Claro, yo tengo que someterme a un reglamento interno de trabajo, a un contrato laboral, a todo lo que me demanda la sociedad. Pero en términos espirituales, yo me someto a Dios y a su Hijo Jesucristo. Nadie más, o si no, vengo a ser esclavo de, y yo solo soy esclavo del Señor Jesucristo. ¿Cuál es la quinta? Con agrado debe recibir visitas y huéspedes en su casa. Cuando Pablo se iba de Atenas a Macedonia, de Macedonia a Chipre, de Chipre a las Colosas, de esos sitios donde él anduvo predicando, pues los hermanos eran los que le sustentaban. Los hermanos en Cristo, las iglesias eran las que le abrían la puerta, las casas, los hermanos. Entonces él decía, debe recibir visitas y huéspedes en su casa. ¿Sí? Sobre todo en estos tiempos, pues si hay hermanos de las mismas congregaciones que vienen de Bolivia, el pastor lo ha hecho, pero eso era más en los tiempos antiguos, y pues todavía se ve eso, ¿sí? De que la persona tiene que sustentar y apoyar al hermano que viene de otra localidad, de otro sitio, abrirle la puerta, tenderle la mano y hospedar, recibir la visita. Sexto, también debe tener la capacidad de enseñar, dándole el trasfondo espiritual a la palabra. Muchas veces cometemos el error de exponer la palabra y damos por hecho de que todo el mundo ya es creyente y conoce la palabra, y no. A veces, como dice Pablo mismo, hay que darle a la gente como si fuesen bebés. Ya deberíamos ser todos maestros, dice Pablo, teniendo tanto tiempo en la iglesia y de congregación, ya deberíamos ser maestros, pero no, dice que a algunos hay que darles como a bebé la leche, como si fueran de pecho, cuando ya deberían comer alimento sólido. Entonces por eso enseñamos, ¿sí? El pastor enseña, el apóstol, el profeta, pero sobre todo el maestro, porque él ha desarrollado este ministerio, el magisterial, el de enseñar. Entonces hay que descubrir en la palabra, cada que usted lee una palabra, cada que lee un versículo, no pasarlo porque sí,
porque la palabra tiene que volverse viva y eficaz. Cuando usted la recibe y dice, me identifico, Dios me está hablando, hoy me va a sanar, hoy me quiero libertar, ahí la hace viva y eficaz en fe y creyendo, ¿sí? No pasarlo por alto. Muchas veces tal vez hemos leído esto, pero no nos hemos dado cuenta del trasfondo espiritual. Para usted ser líder en su sociedad o en la iglesia o donde Dios lo ponga, hay unos requisitos desde el punto de vista espiritual, que obviamente allá afuera hay otra cantidad de requisitos, pero lo estamos evaluando desde el punto de vista espiritual, lo que nos dice el Espíritu para consolidar nuestro ministerio o el llamado. Amén. ¿Cuál es la siguiente? No emborracharse, no licor, no emborracharse. Pues es más que lógico. Imagínense un pastor predicando aquí la palabra y saliendo allá el día viernes y arriba, abajo y al centro, y eso no es testimonio, está, como dirían por ahí popularmente, haciéndole morcillas al que sabemos. Entonces fíjese que ese es el testimonio. Fíjese que así como el amor en el mundo espiritual, que es un fruto del Espíritu Santo, que es el primero y el principal, porque lo que salva es el fruto, no el don. El don edifica y es de provecho, pero el fruto es el que salva. El fruto es el que me da la vida eterna, el amor. Por tanto amó Dios al mundo, a usted y a mí, que dio a su Hijo Jesucristo, para que todo aquel que en él crea no se pierda, sino que tenga vida eterna. El fruto es lo que me va a salvar, no el don. Tenga muy presente eso, que el fruto es lo que salva. Ahora fíjese, hermano, que usted y yo vamos a ser conocidos por el fruto, por lo que estemos dando, al 30, al 60 o al 100%. Ese es el testimonio. No por echar demonios, no por predicar, no por ir a las veladas, a los congresos. Todo eso hay que hacerlo, eso es de provecho, pero eso no, ¿sí? Entonces fíjese que así como el amor desencadena todo en el mundo espiritual y físico, porque si la persona tiene amor, tiene gozo, si tiene gozo, tiene paz, desencadena los frutos del Espíritu Santo. En el mundo natural, emborracharse desencadena todos los vicios. Fíjense que el que se emborracha, pues ya le da por fumar, ya le da por ser inmoral, ya le da por ser grosero, ya no tiene dominio propio, ya no tiene una vida intachable. Desencadena mucho en esta sociedad. Dice que el trago social, bueno, no sé hasta qué punto, si Dios se lo aprueba o no, hasta donde veo, no lo aprueba el Señor. Hay muchos textos sobre la borrachera de la Biblia, lo que dice el Señor, lo que causa una persona en estado de alicoramiento, a dónde puede llevar y todo. Nos demoraríamos un culto entero solo hablando de este punto. Pero aquí, por ejemplo, en Jueces 13:14 dice: no tomará nada que proceda de la vid, no beberá vino ni sidra, y no comerá cosa inmunda, guardará todo lo que le mande. Eran consagrados al Señor aún antes de nacer, y no pasará navaja, o sea, tijera, sobre su cabello, por eso eran de cabello largo, ¿sí? Lo consagraban al Señor. Entonces, todo el que es consagrado para el Señor, como usted y yo, en estos tiempos, no tiene que tomar licor, no tiene que beber. Bueno, algunos, yo no juzgo con esto a nadie, hay personas que todavía no han vencido, están iniciando en la vida espiritual y están y unos vencen de primerazo todo lo que traen del mundo y es bautizado, y de una la gente se libera, conoce la verdad y la verdad lo hace libre. Y otros, como yo, es un proceso. Hay gente que tiene sus procesos, que lleva sus luchas. Hay gente que vence rápido y está conociendo al Señor Jesucristo y se aparta del cigarrillo de una, no más vicios, de una. Fue bautizado en el Señor y punto y ya. Hay otros que les cuesta. Entonces, si a usted le está costando algo, hermano, yo no lo juzgo, pero vence. Venza las obras de la carne a través del Espíritu Santo, ¿sí? Para que no haya reclamación. Esto causa reclamación. Si yo incumplo una de estas leyes del Señor, pues muy posiblemente voy a ser reclamado en el mundo espiritual. Porque imagínense, ¿qué tal yo predicando acá, y vuelvo al mismo ejemplo, y emborrachándome? Hermano, voy a tener un azote, no que Dios me azote, le da permiso al maligno por incumplir una ley, porque ese se presenta y dice: miren a Giovanni, allá, dice la Biblia que él acusa de día y de noche, pero como es pecado, él no se presenta ante el Señor, se presentará ante mi ángel de mi guarda, y él sí se presenta ante el trono de Dios, reclamando.
mire allá predicando y lo tenté, con la prima se fue y se emborrachó, no con la prima hermana, sino con la prima, el dinero de la prima fue y se emborrachó. Bueno, si se va con la prima, peor. Entonces fíjense que si yo me voy y predicando acá, hermano, recibo un azote por parte del Señor, le va a dar permiso al maligno que me castigue. Entonces muchas veces yo estoy siendo azotado o castigado o en prueba o en disciplina porque yo mismo abrí la puerta. Nadie me mandó brujería, ni me están trabajando, ni me están haciendo nada. Estoy incumpliendo las leyes de Dios, y así yo no conozca las leyes de Dios, no me va a eximir de una consecuencia. El que saca el perrito al parque y el perrito se hace y no limpia, y le toman una foto y se lo llevan al administrador o a la policía, qué sé yo, y vienen y le muestran, le dicen, mire lo que hizo, la gracia que hizo su cachorrito, tiene una consecuencia. Él va a decir, ay no, yo no sabía dónde dice eso, no tenía ni idea. Por más que no conozca, tiene una consecuencia. Lo mismo en el mundo espiritual. Si yo desconozco las leyes, los decretos, las órdenes, los mandatos de Dios y los incumplo por falta de conocimiento, me viene una consecuencia. Entonces muchas veces lo que yo esté viviendo es por consecuencia de mi incumplimiento de la ley de Dios. Amén. Vamos a seguir con el otro. ¿Cuál es el otro? Dice no ser violento. Fíjense que estamos escudriñando uno por uno. No ser violento, no a la violencia. Es una persona pacífica, guardar el corazón, ¿sí?, de las malas palabras, ser pacificador, buscar la paz en el Señor. Busca la paz y síguela, dice la Biblia. ¿Otra cuál es? Debe ser amable. Amable. Claro, fíjese que nosotros como líderes, o usted como líder donde esté, tiene que ser una persona, como dirían cuando le hacen una entrevista de trabajo, tener don de gente, ser amable, estar dispuesto a abrir el corazón, ayudar, enseñar, ¿sí? Si uno, o ustedes, o yo como líderes, en lugar de ser amables, ¿qué somos? ¿Cuál es el antónimo de ser amable? Lo contrario a la amabilidad: descortés, orgulloso, soberbio, imagínense, altivo. Que Dios nos ayude en eso, a todos nosotros, no solamente para llegar a este lugar, sino allá donde usted se mueve. Entonces, fíjense que la característica del Señor Jesucristo, lo que Él dijo, lo único que Él dijo acerca de sí mismo en la Biblia fue que Él era manso y humilde de corazón. Fue la única definición misma del Señor Jesucristo sobre su misma persona. Todo lo demás lo dijeron sus discípulos, los hechos de los apóstoles. Él mismo dijo que Él era humilde de corazón, manso y humilde de corazón. Por eso es una característica que debemos tener, o debe tener usted. ¿Cuál es la siguiente? No debe buscar pleitos. Así es, no pleitos. Vea todas estas leyes que da el Señor para un ministro, llámese pastor, llámese apóstol, llámese maestro, llámese evangelista o llámese profeta. Sobre todo para todos, pero sobre todo para los líderes. O sea, debe ser una persona mediadora, pacificadora. Bienaventurados los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios. O sea, ¿qué es un pacificador? Son los que buscan la paz entre aquellos que viven en discordia. Eso es una persona pacífica, busca mediar. Con respecto al anterior también dice la Biblia, Salmo 34:14, apártate del mal y haz el bien, busca la paz y sigue. A lo mismo, a buscar la paz. ¿Quién me dice el siguiente? Desinteresado al dinero, claro. Imagínense una persona líder codiciosa. Imagínense una persona que ame el dinero. No debe ser, el que está aquí al frente no debe ser una persona ni codiciosa ni avarienta, porque se puede extraviar del plan de Dios. El dinero lo puede extraviar. Fíjense que la Biblia por allá en 1 Timoteo 6:10 dice, porque raíz de todos los males es el amor al dinero, el cual codiciando algunos se extraviaron de la fe, o sea, del evangelio del Señor Jesucristo, y fueron traspasados de muchos dolores. Ahora, no me malentiendan, tener dinero no está mal, es amarlo,
lo que Dios dice, no ame el dinero. Claro, se extravía el corazón, se va por el dinero, se va por las cosas materiales y se olvida de la fe. Por eso Salomón decía, muy sabiamente decía, Señor, dame lo justo, porque si me das mucho, me lleno de orgullo, de ostento, me aparto de ti. Y si me das poco, y pueda que llegue a mendigar y reniegue de tu nombre. Ahora, no me malinterprete, no vamos a ser conformistas. Dios sabe que quiere se la suelta, que quiere se la da, pero tiene que usted preparar el corazón siempre, porque raíz de todos los males es el amor al dinero, el amor. Dice que la iglesia, o sea, ustedes y yo, que hablas a la iglesia, nos extraviamos de la fe por seguir el dinero. Claro. Y donde está tu tesoro está tu corazón. Si lo tiene en el dinero, pues ahí va a estar todo el tiempo procurando y hágale y dele hacer plata y lo espiritual a un lado. Y resulta que la riqueza verdadera, el tesoro verdadero es la palabra de Dios. ¿Sí? Por eso dice la escritura que no arroje las perlas a los cerdos, o sea, la palabra de Dios. Ahora dice aquí debe dirigir bien su propia familia. Mire que yo expliqué todas las anteriores porque no estaban en el espíritu explicadas, pero esta se explica sola. O sea, esta se está explicando sola, sin agregarle ni sin quitarle. Dice, debe dirigir bien a su propia familia, que sus hijos le respeten y lo obedezcan. Pues si un hombre no puede dirigir a los de su propia casa, ¿cómo podrá cuidar de la iglesia de Dios? Si yo me pongo aquí como líder y tuviese hijos, yo tendría que encaminar a mis hijos a la palabra de Dios, que ellos apoyen, que ellos estén, que ellos empiecen a cumplir ciertas funciones dentro del ministerio pastoral, porque es un requisito. Yo no tengo hijos, pero tengo mi esposa, ¿sí? Ella es mi familia en este momento de imagen. Entonces, ella tiene que andar en el pensamiento espiritual mío, y ser uno solo, en Jesucristo. Si de repente ella dice, no, ese llamado es suyo, yo no me meto con eso, usted lo apoyo, pero allá usted con su ministerio, yo sigo en mis cosas, en mis finanzas, en mis negocios, por ejemplo. Puede llegar a ocurrir. Se genera un derecho de reclamación en el mundo espiritual por parte del marido, porque es una ley. No solo en este punto, en todos. Entonces, fíjense también que no está en mis manos. Es el único punto que no está en mis manos. Todos los demás yo los puedo procesar, cómo estoy en este, si estoy fallando en este, debo fortalecerme en este, debo dejar en este, está en mis manos, en mi propio intelecto y voluntad, pero este no. Porque qué tal yo tuviese hijos y fuese bien rebelde y no quiere nada con las cosas de Dios, no está en mis manos. Digamos con el otro, ¿cuál es? Un líder de la iglesia debe ser una persona madura, espiritualmente, físicamente, ¿sí? Intelectualmente. No debe ser una persona nueva improvisando, porque no va a tener credibilidad en las ovejas, en el entorno donde se mueva. Aunque Timoteo era un jovencito, hay una excepción también. Timoteo era un jovencito, inclusive Pablo le recomendaba a él, decía, no permitas que nadie te humille por ser joven. Y claro, yo conozco personas muy jóvenes con ministerios. Siempre he dado ejemplo acá de un muchacho muy joven que ha desarrollado su ministerio, pero empezó a los 20 años, ya pastor a los 20 años, ¿sí? Aunque ese joven estaba formado en cuna cristiana, ya tiene 20 años ya en la palabra. Se refiere al que entra nuevo y ya quiere ser pastor. No, tiene que ser una persona no neófita, no nueva, porque puede ser engañada, ¿sí? Por el diablo. El diablo lo puede hacer caer en una trampa, en el orgullo, en la codicia, Vamos repetizando. ¿Cuál es el siguiente? La gente que no sabe de la iglesia, ese vecino de allá que no conoces, un primo lejano que no tiene nada que ver con Cristo, ¿sí? Todas esas personas van a ponerle el dedo y el ojo también, que no le pongan el dedo y digan, no, miren ese, ¿en qué está? ¿Sí? O sea, aún la misma gente de afuera debe hablar bien de él, que es el testimonio donde Dios lo ponga, para que no caiga en la trampa de Satanás, dice la escritura. ¿Cuál es la siguiente? Los diáconos, los obispos, los líderes, los de la alabanza, los de la adoración, todos deben ser ¿qué? Los que sirven en la iglesia, los que sirven.
dignos de mucho respeto, claro, y tener integridad. ¿Qué es la integridad? Es una persona que da testimonio en todas las áreas de su vida, que las ha puesto delante de Dios en su espíritu, alma y cuerpo, es íntegro delante de Dios. Nadie tiene por qué apuntarle con el dedo. Se vuelve y ratifica acá, no alcohol, no licor, vuelve y lo ratifica acá, no emborracharse, no deshonesto, o sea, no robar, en otras palabras, con el dinero. Deben guardar su testimonio. Ya la otra, tienen que estar comprometidos con el misterio de la fe que ahora ha sido revelado. Tiene que estar comprometido con la fe en Jesucristo, con el Evangelio del Señor. No apartarse ni a diestra ni a siniestra, meditar en él de día y de noche, andar en las cosas de Dios, vivir como el Señor Jesucristo anduvo. Eso es dar testimonio, dar a conocer el testimonio de Jesucristo. ¿Cuál es la siguiente? Ahí dice una que debe tener la conciencia limpia. O sea, la conciencia que la limpia. Hay gente que la conciencia dice que es la voz de Dios, dicen los psicólogos. Pero fíjense que la conciencia es donde está mi pensamiento, acá, mi mente, mi intelecto, mi voluntad, mi corazón. Debe ser limpio delante de Dios. ¿Y cómo limpio esto yo? ¿Verdad que remojándome allá con un duchazo? La única forma, hermano, que usted limpia la conciencia es arrepintiéndose delante del Señor. Y la otra forma es ungiéndose con la sangre del Señor Jesucristo. Porque aquí dice Hebreos 9:14, pero si esto es así, ¿cuánto más poder tendrá la sangre de Cristo? Pues por medio del Espíritu Eterno Cristo se ofreció a sí mismo a Dios como sacrificio sin mancha. Y su sangre limpia nuestra conciencia de las obras que llevan a la muerte para que podamos servir al Dios viviente. Entonces, a mí lo único que me quita el pecado y esa acusación en mi conciencia para estar limpio delante de Dios es la sangre que derramó el Señor Jesucristo, que es la sangre que yo debo ungir en mi pensamiento, aquí en mi conciencia. ¿Por qué? Ya lo hemos dicho, lo volvemos a ratificar. Porque si alguno es tentado, no diga que es de parte de Dios, porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni Él tienta a nadie. Si alguno es tentado, es por la propia concupiscencia, el mal deseo del corazón, que viene acá. ¿A dónde viene el mal deseo del corazón? A la conciencia. Entonces yo limpio mi conciencia para que no caigan trampas en tentaciones, para que me libre del pecado y me libre de la muerte. Por lo tanto, la sangre del Señor Jesucristo se coloca o se rocía o se unge en la conciencia para que Dios me libre a través del sacrificio de Cristo del pecado y del amor. Entonces fíjense que debe tener la conciencia limpia, ya lo explicamos a través de ¿qué? De la sangre de Cristo. Y ahí sí ya creo que concluye, esos son los requisitos que dice, ¿sí? Porque dice los que sean evaluados cuidadosamente antes de ser nombrados como pastores, ministros, apóstoles, profetas y todas las demás áreas del ministerio cristiano, dice que sirvan. Entonces dicen, deben ser evaluados ¿por quién? Por el Espíritu Santo, por la autoridad pastoral, por la iglesia. Por ejemplo, el pastor Efraín ha venido evaluando eso en mí o en ustedes, ¿sí? Entonces él me delegó la autoridad pastoral. Él me ha ungido varias veces con la imposición de sus manos, delegándome funciones pastorales, como por ejemplo, no voy a estar, hermano, de la cena, que es algo hermosísimo para mí, como amo al Señor, es lo mejor que me pudo haber pasado. Esa autoridad pastoral viene de la cabeza mayor de esa congregación. ¿Quién la entrega? Esa autoridad viene del Señor Jesucristo. ¿Sí? El Señor Jesucristo le entregó la autoridad a Pedro. Pedro, sobre esta roca edificaré mi iglesia, sobre la roca que es Jesucristo, ¿sí? Sobre el fundamento de los apóstoles. Entonces tiene que haber un examen, ¿sí? Y el pastor o la autoridad pastoral evalúa cada uno de estos pasos, ¿sí? El testimonio, y dice, este cumple, entonces este es un maestro, o un líder, o un pastor. ¿Sí? Eso, digamos que el que lo quiera estudiar, que lo estudie. Claro, hay institutos bíblicos, hay maestrías, hay doctorados en teología. Esto es delegado por el Señor Jesucristo. Vuelvo y digo, el que lo quiera estudiar, que lo estudie. Pero esto viene de imposición de la autoridad del Señor Jesucristo. ¿Sí? Fíjense por allá que Pablo le decía a Timoteo que el don fue delegado por imposición de manos. Entonces, a través de las manos, a través
través de la palabra, a través de la autoridad pastoral, se le delega al que tenga el perfil de ser líder. Ahora, ¿qué debe hacer uno como creyente o usted donde Dios lo mueva? Analizarse todas estas en el espíritu y mirar si estoy en ellas, si estoy andando en ellas, si estoy fallando en algunas, para que el espíritu día a día me edifique, me libere, me sane, me restaure, me ayude a ministrar, me ayude a ser ese líder, que es lo que el Señor Jesucristo delega y da. Vayan por todo el mundo y prediquen este evangelio. El que en mí crea será salvo y el que no será condenado. Y toda la autoridad que él delega. Dice el Señor Jesucristo que en mi nombre echarán demonios, se atarán, hollarán serpientes y escorpiones. Toda esta es la autoridad pastoral, sino que no me detengo por tiempo para explicarles la autoridad delegada del Señor Jesucristo. Este tema es un poco larguito, pero estamos brevetizando, ¿sí? Ahora, luego que usted tiene toda esta autoridad pastoral, ¿sí?, hay una recompensa para Dios. Fíjense una cosa, que usted y yo no vamos a ser juzgados por estas cosas que estamos haciendo, pero sí tienen un premio, es de provecho el día del juicio. Mírese allá Colosenses 3, 23 y 24 dice: y todo lo que hagáis, hacedlo de corazón, como para el Señor y no para los hombres, sabiendo que del Señor recibiréis la recompensa de la herencia, porque a Cristo el Señor servís. Hermano, esto que usted hace para el Señor tiene su recompensa, porque a Cristo el Señor servís. El día del juicio, dice acá, el día del juicio se van a abrir en los libros y van a ser probadas las obras, hermano. Todo lo que usted hizo para el Señor, todo lo que usted sembró para el reino de los cielos, será probado si dio fruto o si se secó. Mire, 1 Corintios 3, 4, 15 dice: cuando uno de ustedes dice, yo soy seguidor de Pablo, y otro dice, yo sigo a Apolos, ¿no actúan igual que la gente del mundo? Usted no debe seguir, yo sigo a este pastor, yo sigo a esta congregación, yo sigo a este predicador. Usted sigue es el Señor Jesucristo, hermano. Aquí había una confrontación entre los corintios y ellos decían, no, yo sigo a Apolo, no, pero es que Pablo predica mejor, no, es que este dice mejor. No, usted dice aquí, usted no diga yo soy seguidor de este ni de aquel, usted sea seguidor de Jesucristo, ¿sí? Ahora dice, después de todo, ¿quién es Apolos? Después de todo, ¿quién es uno? Polvo. Se sigue al Señor Jesucristo, que es el que le da la vida eterna. Después de todo, ¿quién es Apolos? ¿Quién es Pablo? Nosotros solo somos siervos de Dios, mediante los cuales ustedes creyeron la buena noticia. Cada uno de nosotros hizo el trabajo que el Señor nos encargó. Yo planté la semilla en sus corazones y Apolos las regó, pero fue Dios quien la hizo crecer. No importa quién planta o quién riega, lo importante es que Dios hace crecer la semilla. El que planta y el que riega trabajan en conjunto con el mismo propósito, y cada uno será recompensado, escuche esto, cada uno será recompensado por su propio y arduo trabajo, pues ambos son trabajadores de Dios, y ustedes son el campo del cultivo de Dios, son el edificio de Dios por la gracia que Dios le dio. Yo eché los cimientos como un experto en construcción, ahora otros se edifican encima, pero cualquiera que edifique sobre este fundamento tiene que tener mucho cuidado, pues nadie puede poner un fundamento distinto del que ya tenemos, que es Jesucristo. Es el Evangelio del Señor Jesucristo, no del gran pastor, ni del superpastor, ni del que hace llover fuego. Es el fundamento de los profetas y los discípulos, que es en Jesucristo. El que edifique sobre este fundamento podrá usar una variedad de materiales: oro, plata, joyas, madera, heno o paja. Pero el día del juicio, escuche esto, hermanos, con esto termino. Pero el día del juicio, el fuego revelará la clase de obra que cada constructor ha hecho. El fuego mostrará si la obra de alguien tiene valor alguno. Si la obra permanece, ese constructor recibirá una recompensa. Pero si la obra se consume, el constructor sufrirá una gran pérdida. El constructor se salvará, pero como quien apenas se escapa atravesando un muro de llamas. ¿A qué se refiere Pablo? Había una disensión entre unos profetas y otros, y que yo pertenezco a Apolos, que no, yo pertenezco a Pablo, que yo pertenezco a esta congregación, que yo pertenezco a otra, que yo escucho a este, que yo escucho al otro. No, usted escucha al Señor Jesucristo, que es el fundamento. Y dice Pablo, y cada uno, a cada uno que construyó, se le probará su obra y tendrá un premio. O sea,
Por ejemplo, estamos en esta congregación poquitos, un rebaño pequeño, ¿sí? Pero resulta que estas obras que estamos haciendo acá, lo que se predica acá, la sana doctrina que viene del Señor Jesucristo, la revelación, la liberación, la sanidad, lo que cada uno de ustedes ha recibido, ¿sí? Va a ser probado. Se está escribiendo. El día del juicio se abrirán los libros, lo que hizo cada uno, y sobre todo en este caso cada ministro de Dios. Entonces se van a abrir y van a decir: la iglesia de Alta Blanca, tal día, tal fecha, con 20 personas, recibieron ese día sanidad, tantos se liberaron, tantos se edificaron, tantos tuvieron la paz de Jesucristo, rompieron ataduras. Entonces Dios va a probar eso porque conoce todos los corazones en Cristo. Entonces se va a abrir las obras de cada uno de los hechos de estos ministros y van a ser probados. Y el Señor va a decir: pase Efraín, siervo esforzado, siervo valiente, porque lo que usted hizo fue fuego delante de Dios, fue oro delante de Dios probado en fuego. Y no como por ejemplo las 20,000 personas, sin ánimo de juzgar, en las iglesias en esta hora, donde no hubo arrepentimiento, ni sanidad, ni liberación, ni edificación, sino se predicó soberbia, lo contrario a esto. Se predicó orgullo, se predicó positivismo, se predicó codicia, se predicó amor al dinero. Entonces va a ser probado eso y se van a abrir los libros y van a decir: usted es ministro de esta iglesia, ¿sí? Dice: lo que usted hizo fue papel delante de mí, se quemó, no pasó la prueba. Entonces, como Dios es misericordioso y tenían el testimonio en sí mismo que era Jesucristo, se salvará ese pastor o ese ministro, porque el testimonio de Jesucristo, pero no cumplió muchas de estas. No las cumplió, pero por misericordiosa se salvará, pero no tendrá el premio. Es como cuando una persona va y se va a graduar, el jovencito, su bachillerato, y el propósito de él es pasar, graduarse. 13 notas, lo demás es lujo. Entonces, ese no pensó que me van a dar una beca, que voy a tener el mejor IFES, que me van a dar premios por parte del gobierno, que Nespiro paga y todo esto que tienen de prebendas. Ese dijo: 13 notas y punto, me gradúo y ya, se salvó. Pero el que le fue probada la obra, pero el otro fue esforzado, valiente, temeroso, cumplió los mandatos, lo que Dios pidió, va a ser exaltado. Pase al frente, se graduó con honores, tome su medalla, sobre el hecho tiene beca, estudia en la mejor universidad y tiene un viaje a donde usted quiera, por ejemplo. Eso lo va a hacer Dios con sus ministros el día del juicio. Amén. Con esto terminamos.